Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos con otro entrenamiento de la mente, otro entrenamiento del alma que nos va a ayudar sin duda muchísimo. Comenzamos con una serie de vídeos hablando sobre el egoísmo. Es algo que pues, es un veneno del ser humano que tiene que desprenderse de él. Voy a enseñarte qué es el egoísmo, cuáles son los tipos de egoísmo y cómo podemos sobre todo desprendernos del egoísmo. Este entrenamiento es muy importante, quédate hasta el final porque te va a ayudar mucho valor recopilado, preparado para ti, para pues ayudarte en tu vida. Voy a tratar también de liberarme de mi propio egoísmo enseñándote a ti, porque la mejor manera de aprender es enseñando, así es como interiorizo, como yo mejor aprendo para luego aplicar en mi vida todo lo que te enseño. Considero que la persona que está haciendo de mentor, que está haciendo de líder, en este caso de un grupo humano, tiene que ser el primero, tiene que ser ejemplo de lo que dice y ser honesto, ser coherente con su propia vida. Por eso trato de aplicar al máximo toda la enseñanza que estoy compartiendo contigo. Mi nombre es Luis Garres, soy escritor, tengo escrito el tomo número uno, tengo publicado el tomo número uno de la trilogía Eres Alfa y Omega, crecimiento personal y espiritual el más elevado que existe, y pues soy terapeuta y mentor, estoy ayudando a muchas personas ya a superar bloqueos emocionales, bloqueos de la mente, sistemas de creencias limitantes basados en el miedo que no nos dejan avanzar hacia el camino de lo que ha venido el alma a hacer, que es progresar, que es crecer, que es hacer lo que más nos gusta hacer, lo que más amamos hacer, siempre eligiendo el bien, eligiendo la verdad, eligiendo el amor. Y a eso me dedico, es mi propósito de vida. Y en estos entrenamientos que comparto contigo cada día, pues vamos a seguir, como siempre os digo, creciendo juntos en conciencia, en amor, objetivo número uno del alma. Vamos a entender qué es el egoísmo, cómo podemos desprendernos del egoísmo y cuáles son esos tipos de egoísmo de los que podemos, pues cuanto mayor conocimiento tengamos de ellos, mejor, porque sabemos que el conocimiento es el bien, la ignorancia es el mal y es otro de los venenos de los que tenemos que desprendernos. Así que vamos a hablar del egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Ejemplos, ¿qué es el egoísmo en el ser humano y cuáles son los tipos de egoísmo que existen? Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal en YouTube si no estás suscrito, si no estás suscrita, porque allí es donde tengo todas las listas de reproducción, todas las enseñanzas ordenadas para que vayas a entrenarte con la que más necesites. Hablo del egoísmo, hablo del apego, hablo de las emociones negativas, de la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que acude, si estás en Instagram, si estás en Facebook, ve a YouTube, busca Luis Garre, vas a encontrar mi canal, suscríbete y empieza a entrenarte de allí. Allí es donde está todo el contenido. Saluda a los que estáis a través del podcast, en Spotify, en todas las plataformas, en las más importantes de podcast. Bienvenidos a todos, comenzamos un nuevo entrenamiento que va a ayudarte muchísimo, estoy convencido. ¿Qué es el egoísmo? Bueno, al final es una vibración. ¿Qué es una vibración? Una vibración es una forma de pensar, de sentir, de actuar, en definitiva de mantener unos hábitos de vida de cada ser humano. Cada ser humano está emitiendo una frecuencia de vibración que está basada en los pensamientos, emociones y acciones. A eso llamamos frecuencia de vibración. Pues el egoísmo es una frecuencia de vibración centrada exclusivamente en uno mismo, en su beneficio propio, en su bienestar, en su seguridad, en su protección propia, en su propia felicidad, sin tener en cuenta, sin importarle en absoluto la protección, la seguridad, la comodidad, la felicidad de los demás. Esto podríamos definirlo como una vibración egoísta y quien está vibrando en esta vibración es una persona egoísta, es decir, está realizando acciones egoístas, tiene pensamientos y emociones egoístas y continuamente lo está pues demostrando en su propia vida. Es una actitud de quien solo manifiesta interés por lo propio. Por lo tanto, el egoísmo, que es una frecuencia de baja vibración, es una emoción negativa. ¿Por qué es una emoción negativa? Porque nos hace sentir mal, porque no queremos, en realidad la persona egoísta está sufriendo, está pasándolo mal, está sintiendo miedo, porque el egoísmo está basado en el miedo. Ahora voy a explicártelo más en profundidad, pero ya te adelanto que el egoísmo en realidad es un mecanismo de supervivencia que podríamos considerar natural en cuanto a la mente del ser humano. Ya sabemos que la mente es una herramienta
es una herramienta más del ser humano que debemos de domesticar, que debemos de dominar, que debemos de poner al servicio de los intereses del alma. El alma es quien debe dirigir, quien debe llevar el volante de nuestra vida, y el alma se dirige siempre al progreso, a salir de la zona de confort, a conseguir el propósito de vida, a salir y buscar hacer lo que más amamos hacer. Y para eso hay que desprenderse, hay que trascender todos los miedos. Los miedos siempre vienen de la mente porque la mente es un mecanismo de supervivencia que trata de protegernos, hace su función y es correcto, por eso os digo que tiene su parte de naturaleza, el hecho de que ese mecanismo de supervivencia pues nos haga pensar en nosotros, es un mecanismo de supervivencia, así que es un mecanismo mental. ¿Qué ocurre? Que no debe dirigir nuestra vida, nuestro destino, nuestra mente, porque entonces vamos a actuar de forma egoísta, vamos a mirar por nosotros mismos y al final nos vamos a dar cuenta, como voy a explicarte ahora con todos los beneficios y con todo lo que ocurre cuando una persona es egoísta y todos los perjuicios también, pues que nos van a hacer mal, nos vamos a enfermar, vamos a sentir los vacíos interiores que no sabemos por qué los sentimos y en realidad los sentimos porque el alma se está quejando, porque el alma no es egoísta. El alma ha venido aquí con un propósito final de colaboración al crecimiento propio y al crecimiento colectivo, a una mayor vibración, una mayor consciencia de toda la humanidad y del planeta. Ese es el objetivo final del alma. El alma sabe que tiene que progresar individualmente, despertar a la conciencia individualmente, crecer en amor individualmente y en valores, porque no podemos dar lo que no tenemos y una vez que lo obtenemos nosotros, en nosotros mismos, por eso siempre es de dentro hacia afuera, siempre damos cuando obtenemos, por eso hay que crecer en nuestra vida, hay que progresar, hay que ser abundantes, hay que tener buena salud, hay que tener buenos hábitos para poder ser influencias positivas al mundo. Esa es la mejor manera en la que podemos contribuir a los demás, haciéndolo primero en nosotros, y ese es el objetivo del alma. Pero el objetivo de la mente, que cuando dirige en un ser humano es su mente quien lo dirige y no su alma, pues al final es un objetivo de metas egoístas, de supervivencia, de protección, y eso nos lleva a la infelicidad, eso nos lleva al vacío interior, a la no realización personal y a la no paz interior, es decir, a esa inquietud interior que sienten muchas personas que no saben por qué, y es porque no se han desprendido de su egoísmo, ni siquiera están siendo conscientes de lo que te estoy contando. Por eso es tan importante este vídeo, esta enseñanza. Hay que hacer consciente el veneno, la sombra que aún tenemos en nosotros para poder sanarla. Y la manera de hacerla consciente es entendiéndola, explicándola y luego viendo en nosotros si está en nosotros aún para empezar a liberarnos de ella. Así que es un mecanismo de supervivencia mental que nos hace pensar en uno mismo, no en los demás, y no es el camino que nos dicen los maestros espirituales, que nos dicen la gran enseñanza iniciática, no es el camino correcto, no nos va a llevar a buen fin si seguimos el camino del egoísmo. Por lo tanto, vamos a seguir, una vez que hemos hecho esta introducción de lo que es el egoísmo, hay que entender que es una actitud de quien solo manifiesta interés por uno mismo y por nadie más, por nada ni por nadie más, que es una vibración cercana al miedo, porque el egoísmo lo que está demostrando es miedo, es cuando estamos hablando de supervivencia, autoprotección, estamos hablando de miedo y no hemos venido a que nos domine el miedo, todo lo contrario, hemos venido a entender que el miedo en la vida física es ficticio, no es real y que siempre viene de la mente, pero que no es real, tenemos que aprender a ello. Por eso es todo lo contrario al amor. Son acciones que solo se realizan por interés personal. La persona que es egoísta solamente está en esa vibración de egoísmo, está realizando las acciones pensando en ella misma y no le importa nada las necesidades, las opiniones, los intereses de los demás. Por lo tanto, es un veneno que en el budismo se dice que hay que desprenderse de los tres venenos, el apego, el egoísmo y la ignorancia. Es una de las enseñanzas de esa cultura y dice que para ello es necesario desprenderse de esos tres venenos para salir de la rueda del samsara o la rueda del ciclo de reencarnaciones, es decir, para no necesitar volver a encarnarnos en la materia hay que desprenderse completamente de esos venenos.
¿Cómo se sana? ¿Cómo se sana principalmente pues esos venenos, el egoísmo, el apego, las malas emociones, el sufrimiento, el dolor? Todo eso se sana siempre con la ley divina de la justicia. La ley divina de la justicia, estoy hablándote de la ley de causa y efecto, la ley del karma y el dharma, como la quieras nombrar, pero al final es recibiendo en nosotros el daño que hemos causado en otros seres humanos para entender que eso no está bien, para entender que ese no es el camino y dejar de hacerlo y sanarlo y sacarlo a relucir a nuestra conciencia para dejar de hacerlo. Esa es la forma en la que el universo nos enseña a sanar todas esas partes de oscuridad, de sombra, de venenos que el ser humano ha venido a entrenar aquí al mundo de la materia. Ya sabemos que el egoísmo es una emoción negativa, es negativa porque no nos hace sentir bien y pues tenemos que sacar a la conciencia, entender que el egoísmo nos va a llevar a mantener malas relaciones, relaciones tóxicas. Lógicamente una persona egoísta es imposible que mantenga relaciones sanas, porque solamente está pensando en ella y es imposible en una relación a la que tenemos que acudir a dar lo mejor de nosotros, es imposible que la relación funcione siendo egoístas. Por lo tanto, vamos a experimentar relaciones perjudiciales en todos los sentidos, vamos a experimentar una mentalidad de escasez en nuestra economía, porque sentimos miedo, sentimos desconfianza y esa es la vibración que estamos emitiendo al universo. Por lo tanto, vamos a recibir por la ley de vibración lo mismo que estamos emitiendo nosotros, porque son las vibraciones similares las que acaban juntándose. Si estamos emitiendo escasez, miedo, pues vamos a recibir, la vida nos va a dar esas circunstancias para que sigamos sintiendo miedo y escasez. Esto es muy importante de entender porque hay que salir de esa vibración para empezar a atraer lo que queramos en nuestra vida, que seguro que no es miedo ni escasez, sino todo lo contrario. El egoísmo nos va a llevar a la enfermedad, una situación continua de supervivencia en el ser humano, de autoprotección, de desconfianza hacia los demás, hacia todo, nos acaba enfermando porque nos lleva al estrés negativo, al estrés emocional, que sabemos que es la primera causa de enfermedad física, también hoy lo sabemos ya en el mundo. ¿Por qué? Pues porque deriva en muchas dolencias físicas a todos los niveles. Podemos hablar de infartos, de problemas cardiovasculares, incluso del propio cáncer. Sabemos que cada vez está más relacionado con un sistema emocional negativo. Así que el egoísmo todos son problemas para la persona que aún no se ha desprendido del egoísmo. El egoísmo es un antivalor. ¿Por qué es un antivalor? Porque está opuesto a los valores del amor, de la generosidad, de la solidaridad y de la gratitud, que son los valores a los que debemos de aspirar para seguir creciendo, para seguir evolucionando a nivel espiritual. Lo contrario el egoísmo podríamos decir que es todo lo contrario a lo que han venido a enseñarnos los maestros espirituales, que es el amor, es el amor al prójimo, es amarte a ti mismo como a los demás, es amar al prójimo como a ti mismo. Todo lo contrario es el egoísmo, es seguir un camino totalmente contrario al camino que nos están indicando desde siempre pues los grandes maestros espirituales más importantes, la enseñanza más importante que trata de ser una brújula en nuestra vida, pues es seguir el camino totalmente contrario. Por lo tanto vamos a llegar al lugar pues más indeseado, el propio infierno del que se habla. No es ni más ni menos que es un estado mental de miedo, de desconfianza, que seguro que está lleno de egoísmo, de apego y también de ignorancia. Así que es el camino contrario al que nos marcan los maestros espirituales. Hay que diferenciar el egoísmo del amor propio. Mucha gente lo confunde, el amor propio no es egoísmo, el amor propio es, dentro de la ley del amor, el amor propio es el inicio del propio amor incondicional, es amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás de la mejor manera posible. Eso no es egoísmo, atendernos a nosotros, agradarnos a nosotros, querernos, cuidarnos, mimarnos, respetarnos al máximo, amarnos incondicionalmente en nuestras imperfecciones, perdonarnos cuando nos equivocamos. Eso es amor propio y ese es el inicio del mejor amor posible que podemos dar al mundo. Eso no es egoísmo, mucha gente sigue confundiéndolo y cree que porque se está amando, porque se está respetando, porque empieza a agradarse por primera vez en su vida y no a mirar tanto si está agradando a los demás, cree que está siendo egoísta. Hay que salir ya de ese pensamiento, es un pensamiento erróneo. Por lo tanto, como te digo, el amor propio
es positivo, es bueno y no tiene nada que ver con el egoísmo. Y bueno, ahora quiero contaros algo también pues muy importante. Vamos a hablar de los tipos de egoísmo. Son 3 nada más los tipos de egoísmo que existen. Voy a explicaroslos a mi manera, claro, a través de mis propios filtros de creencias, de mi propio conocimiento. Y voy a tratar de darle pues claridad, como siempre. En realidad todos tenemos algún tipo de egoísmo. Todos estos 3 tipos de egoísmo de los que voy a hablarte, pues los vamos experimentando todos los seres humanos. Te decía al principio que es parte también de nuestra naturaleza el mirar por nuestra protección para protegernos, es parte de ese mecanismo mental, así que a veces pues todos tenemos esa parte egoísta. ¿Cuáles son los 3 tipos de egoísmo? Pues se llaman así: egoísmo egocéntrico, que es el egoísmo negativo, y luego hay 2 tipos de egoísmos que son positivos. Por eso a mí la palabra egoísmo en una connotación positiva no me gusta mucho, están así definidos, pero como te digo voy a darle mi propia enseñanza, mi propia explicación, porque el tipo número 2 se llama egoísmo consciente y el tipo número 3 se llama egoísmo altruista. Voy a hablarte de los 3. Quiero que quede claro que el egoísmo egocéntrico es el egoísmo negativo y los otros 2 tipos de egoísmo pues son egoísmos positivos. Voy a explicarte por qué. El egoísmo, el egoísmo egocéntrico es el que todos conocemos, es el que estamos hablando desde que empezó el vídeo. Es dejar de ser útiles para el mundo, para el universo, porque solamente estamos mirando para nosotros mismos. En ese momento ya hemos dejado de ser útiles para la propia creación, porque en realidad todos estamos co-creando la propia creación. La propia creación del creador la estamos co-creando cada uno de nosotros con nuestra propia vida. Sí que estamos co-creando nuestra propia vida pues a través del creador. Cuando nosotros estamos ya pensando solamente en nuestra felicidad sin importarnos lo que les ocurra a los demás o las consecuencias que tengan nuestras propias acciones egoístas en perjuicio de los demás, ahí ya hemos dejado de ser útiles al bien, a la verdad, al amor, a la propia creación del universo, y por lo tanto estamos en contra de la propia creación, estamos perjudicando la creación siendo egoístas. Así que es un estado que nos va a llevar, como ya te he explicado, a la infelicidad. Nos va a aislar emocionalmente del resto de personas, nos va a llevar a la tristeza, al vacío existencial, a la no realización y a la no paz, a la inquietud interior, en definitiva. Este egoísmo, el egoísmo egocéntrico, no tiene en cuenta que su actitud puede dañar, puede perjudicar a otros, sus acciones pueden perjudicar a otros, por lo tanto, no lo tiene en cuenta y está siendo un problema, por llamarlo de alguna manera, para la creación. Y hasta que no se dé cuenta y no reaccione y cambie el camino, la dirección que está siguiendo en su vida, pues no va a poder experimentar la felicidad, la realización, la paz interior. Esto es muy importante. La persona egoísta es una persona que es víctima, es una persona que está en el victimismo, que se queja, que culpabiliza, que nunca se hace responsable de su vida. Por lo tanto, pues nuevamente va a sufrir hasta que no despierte a la conciencia del amor. El egoísmo consciente, este es un egoísmo positivo, voy a explicártelo a mi forma, desde mi propio punto de vista. En realidad es la responsabilidad, es cuando salimos del victimismo y nos hacemos responsables de nuestra propia vida. Es ese amor propio del que te he hablado hace un momento, el significado profundo de ese amor propio, de que cada uno es responsable de su propia vida. Y yo prefiero llamar, en vez de egoísmo consciente, es una especie de individualismo, es decir, un individualismo conectado al resto, es decir, no es un individualismo desconectado de los demás, es un individualismo que está conectado también a los demás, que es consciente de que tiene que colaborar y ha venido a colaborar con el crecimiento de los demás. Sería algo así como: yo crezco y sé que como mejor puedo ayudar a crecer a los demás es creciendo yo, sintiéndome cada vez en mi mejor versión, creando mi mejor vida, y así es la mejor manera en la que yo voy a poder ayudar como influencia a los demás, como ejemplo a los demás, porque me siento conectado al resto. Son personas con autoestima alta, son personas que buscan la autosuficiencia con una actitud saludable, porque en realidad esto es una actitud saludable, es una actitud de
de no dependencia, somos independientes, pero a la misma vez seguimos conectados, como te digo, a la humanidad. Por lo tanto, es una influencia positiva, es una emancipación de lo que es la masa de personas. Yo muchas veces le llamo las personas la masa aborregada, que no piensa por sí misma, que se deja llevar, que es dependiente del sistema, del gobierno, de todas estas cosas. Pues es una especie de emancipación. Esa persona se ha emancipado de la masa, se ha convertido en un líder, en un buen ejemplo, y pues está siguiendo el camino contrario, el camino hacia el crecimiento, hacia el pensamiento individual, pero nunca desconectado de los demás. Es una especie de no someter, es como una especie de no someter, no voy a someter a nadie nunca en mi vida, no voy a manipular, no voy a perjudicar a nadie. Yo deseo el bien de todos, yo deseo el crecimiento de cualquier ser humano, y tampoco voy a dejar que nadie me someta a mí, me manipule, me obligue o trate de perjudicarme de alguna manera. Esta es una especie de individualismo que está conectado al bien. Podríamos decirle el win to win, que se dice, es yo gano porque yo crezco, yo mejoro mi vida, y a la misma vez hago que tú ganes y que tú mejores tu vida porque deseo que tú también mejores tu vida al igual que yo. Ese es el egoísmo positivo, del que también existe. Y el otro tipo de egoísmo es el egoísmo altruista, que también es un egoísmo saludable. Es un individualismo también consciente y conectado a los demás y a su propio progreso. Es un sano equilibrio y respeto tanto por lo propio como por la consideración de lo ajeno. Y es una satisfacción de dar a otros, produce satisfacción, por eso se llama altruista. El hecho de dar a otros genera alegría en esa persona, y pues por eso lo practica, porque recibe también. Por eso esa parte se le llama egoísmo, porque de alguna manera estamos ayudando a los demás, estamos dando lo mejor de nosotros, porque ya somos conscientes también de que recibimos cosas buenas, pues para nosotros también, para nuestro bienestar, para nuestro estado emocional, para nuestro corazón, y por lo tanto todo está bien. Así que son personas que han comprendido que si hacen y dan amor a los demás, reciben por multiplicado y crecen individualmente junto al crecimiento colectivo. En realidad, como te digo, todos estamos manifestando en muchas ocasiones de nuestra vida estos tres tipos de egoísmo. El problema es que si nos quedamos en el egoísmo número uno, en el egoísmo egocéntrico, en el negativo, pues no vamos a evolucionar, no vamos a cumplir con la evolución que ha venido aquí a realizar nuestra alma, y vamos a necesitar, pues sin duda, experimentar más encarnaciones, más experiencias, más karma, hasta que entendamos que el egoísmo no era el camino correcto. Y lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya ayudado toda esta enseñanza, que os haya inspirado, que os haya motivado, que de verdad estés resonando con vuestro corazón. Si es así, pues os invito a leer mi libro, Eres Alfa y Omega. Os dejo debajo del vídeo, debajo del podcast, un enlace para leer el tomo número 1. Recordaros que es una trilogía cerrada, que este es el tomo número 1 por el que tienes que empezar. Y si queréis entrenar conmigo en mi mentoría privada a través de videollamadas, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, podemos entrenarnos juntos. Lo estoy haciendo ya con muchas personas, también a nivel presencial, pero si estás en cualquier otro país lo podemos hacer sin ningún problema. Te dejo debajo del vídeo un enlace a mi programa de entrenamiento intensivo, cara a cara, de forma personalizada, para tratar todo lo que es los bloqueos emocionales, la ruptura de creencias negativas, patrones negativos de la mente, etc. Y nos ponemos a entrenar juntos, pues yo encantado de poder ayudarte. Lo dejamos aquí, espero que os haya ayudado. Nos volvemos a ver muy pronto, que seáis felices y hasta la próxima.